Iglesia Aviva les da la bienvenida. Disfrute la palabra de Dios dirigida por el pastor John Edward Herrera. Miércoles, como se pasa el tiempo, ¿no? Pero vamos a seguir metiéndonos en temas muy similares a este. ¿Qué pasa cuando morimos? Último tema. El rey nos invita a reinar con él. El rey nos invita a reinar con él. Y, queridos hermanos, ¿alguno de ustedes me puede recordar qué sucedió hace 8 días? El juicio del trono blanco. Entonces, ¿qué sucedió en ese juicio? A ver. Los incrédulos y los que murieron, pues sí, van a ser juzgados. En esa resurrección, entonces, los que son incrédulos irán a un lugar donde ya fueron algunos. Yo siento que está muy... Sonido. Voy a usar este. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Quiénes fueron primero a ese lago de fuego? Eso, la bestia. ¿Y quién más? ¿Quién es la bestia? El anticristo, muy bien. ¿Y Satanás también, cómo se le llama en la Biblia? El dragón, la serpiente antigua, diablo, listo, perfecto. Luego van los incrédulos. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasó con los enemigos de Dios? ¿Qué ha pasado en ese momento con los enemigos entonces de Dios? ¿Ah? Sí, ya no están. Ya no están. Ya no hay enemigos de Dios. Ya ahí ha culminado todos los que eran enemigos. Y sucede algo supremamente especial entonces en la palabra, y los invito a que coloquen sus piolitas en el capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 21. Y dice la palabra así: Juan, después de que los enemigos y los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero fueron lanzados al lago del fuego, cuando se termina eso, es cronológico lo que Juan está viendo, es decir, Juan nos da un suceso, es cronológico en orden, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, cuando el Señor termina todo esto, sucede algo supremamente especial. Recuerde qué pasó anteriormente. Los cielos y la tierra entonces fueron totalmente, digamos, se traspasó. Y aquí ya le está diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y queriendo hermanos, esto es algo que de los que son cristianos y también los que vienen desde el tiempo del Antiguo Testamento han anhelado. Aquellos que han aprendido que tienen una ciudadanía en los cielos. Los hombres y mujeres de fe han muerto esperando eso. El mismo Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice así: conforme a la fe murieron
Todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esa tierra. Hebreos 11:16 dice así: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Los hombres de Dios han aprendido eso, que tienen un lugar especial con Dios, un lugar de habitación con Dios, un lugar de morada con Dios. Por lo cual entonces viven teniendo su mirada totalmente direccionada hacia los cielos. Creo que ya se apagó. Y entonces son personas que han aprendido a vivir teniendo la mirada en las cosas de arriba. Teniendo las miradas en las cosas que son de Dios y que son del reino de los cielos. Por ello, queridos hermanos, nosotros no podemos perdernos esta invitación tan grande. Ciertamente termina ese juicio. Dios dice a un lado: bueno, aquí están mis ovejas, y los que son cabritos a este lado. Y termina eso y se da la bienvenida, ahorita sí, a la eternidad. Una bienvenida, hermano, totalmente diferente a lo que usted y yo estamos enseñados a ver ahora. La tierra ha dejado de existir como usted y yo la apreciamos o la hemos visto. Es más, todo esto, toda esta hermosa y preciosa aventura para la eternidad depende de nuestra vida de cercanía con el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, todos nosotros hemos nacido en pecado. En pecado fui concebido, dijo el mismo David. Pero solamente aquellos que son humildes y reconocen que necesitan de Dios son aquellos que van a poder alcanzar esto y que van a tener su mirada en las cosas del reino. Hay un video que sale en YouTube que mi esposa y lo vemos a veces ella y yo, y que nunca nos hemos atrevido a ponérselo a la iglesia porque nos parece demasiado fuerte, demasiado duro. Y es la escena donde meten a cristianos al Coliseo Romano. No sé cómo lo filmarían, pues sabemos que esos leones jugaban con las personas y lo hacen ver como si los destrozaran. Pero así fue. Personas que no tuvieron, claro que tuvieron temor, miedo, porque ¿quién no va a asustarse contra un león? Pero se mantuvieron firmes en medio de la arena del circo romano. Nerón y todos los demás querían que negasen a Cristo, pero prefirieron vivir en catatumbas. ¿Es catatumbas o catacumbas? Catacumbas. Por poquito digo otra cosa. Y ahí prefirieron habitar para no perder el premio en Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, debemos ser conscientes que aquí no estamos predicándonos a nosotros mismos, sino estamos predicando a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y confiamos en Él. Confiamos que el Señor hará su obra en nosotros. Y esa apertura de la eternidad es algo que usted y yo realmente, aunque la palabra no lo declara, es tan
tan duro poderlo imaginarlo en su realidad, porque es más grande de lo que la comprensión que tenemos nosotros la pueda alcanzar. Creo que el Señor nos entrega unos rasgos, pero no va a ser, es decir, nuestras mentes se van a quedar cortas. Es más, me gustó ese pensamiento. C.S. Lewis dijo lo siguiente: nuestra capacidad de imaginar lo que será la eternidad es como la de dos fetos dentro de un vientre, que hablan de lo que harán una vez nazcan y tengan 25 años de edad. No tienen ni idea de lo que es vivir fuera de ese vientre. Dios nos ha revelado, hermanos, todo para tener nosotros la capacidad de convivir en la belleza de su presencia y sobre una preciosa eternidad. Una eternidad para vivir en la intimidad con Dios. Aquellos que han tenido momentos de intimidad, de la presencia del Shekinah de Dios, va a ser permanente. Permanente. Es permanente. Nosotros vivimos, aunque Dios es omnisciente, omnipresente, pero una cosa es cuando Dios viene en su Shekinah. Eso va a ser el estado de su pueblo. Y ahorita eso nos lo revela a nosotros la palabra, hermano. Entonces, como dijo el mismo Pablo, considero que los sufrimientos que estamos viviendo ahora no son nada comparable con la gloria que se va a revelar a nosotros. Romanos 8:18. Y ese cielo nuevo y esta tierra nueva, Pedro claramente nos dice que los cielos y la tierra van a pasar con gran estruendo y las cosas van a ser quemadas. Algunos dicen que posiblemente Dios va a utilizar lo que ha quedado para hacer algo nuevo, y otros dicen, no, es que pasamos a algo tan grande, extraordinario, que puede ser hasta una renovación universal. Lo único que yo digo es que hay un cielo nuevo y tierra nueva. Cosas que, querido hermano, que no ha subido, ¿cierto?, a ningún pensamiento, a ningún corazón de hombre, que ninguno ha visto y que ninguno ha oído, son esas cosas. Pero yo le digo, eso apenas son unos abrebocas que Dios nos deja, porque esto hay que vivirlo. Como les he explicado antes, usted no puede decirle a una persona a qué sabe un huevo frito si nunca lo ha probado. Salado es una empanada. ¿Quiere saber qué es huevo frito? ¿Qué sabe? Pruébelo. El reino de los cielos es esa invitación. La eternidad es para que nosotros nos encontremos entonces allá. Va a ser, hermano, exquisito esta experiencia. Usted no se la puede perder. Porque mire lo que no habrá en el reino de los cielos. Sigamos. Entonces tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y oiga, eso es tan extraordinario que dice que el mar ya no, ¿qué pasa? Existía más. Mire cómo es de renovada esa tierra nueva que Dios nos va a dar, porque nosotros estamos enseñados de que realmente esto no sería llamar tierra, sino planeta agua, ¿cierto? Es mayor la cantidad de agua. Dice, y el mar no se verá más. Entonces ya de una vez sepa, esto es algo que se nos va de nuestra mentalidad. Y en algún caso decían algunos comentaristas, pues no vamos a necesitar el ciclo de que venga lluvia para que haya agua, para que haya cosecha, para que tomemos agua cuando tenemos de pronto sed, sino que vamos a ser totalmente sustentados.
es algo, vuelvo y le digo, que usted y yo no conocemos, no hemos vivido. Segundo, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz, escuchó una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En ese lugar entonces ya no habrá nada de eso, porque todas las cosas antiguas han pasado. Dios nos va a librar totalmente de nuestros sufrimientos. Esta mujer canadiense, que es una mujer muy inspiradora, que nadando en el mar se fracturó su columna vertebral y quedó totalmente postrada en silla de ruedas. Ella dice: no espero la hora de poderme irme a estar con el Señor, porque yo sé que allá voy a poder correr y lanzarme delante de Él y abrazarle, porque todo, hermano, va a pasar. Todo va a pasar. Esto nos va a llevar a un tipo de relación los unos con los otros, donde sí vamos a tener recuerdos, pero ya no van a ser plasmados de dolor, sino se verán como una experiencia diferente. Porque ya no va a estar el pecado que nos acusa, ni va a estar la vergüenza que va a estar sobre nosotros, sino vamos a ser renovados totalmente, que podemos compartir los unos con nosotros en la presencia y en la gloria de Dios. ¿Los vamos a reconocer? Sí, creo. Algunos dicen que no, pero yo sí creo que nos vamos a reconocer, porque podremos luego, en nuestros momentos de experiencia, nosotros mismos relatar las gracias y la gloria de Dios sobre nuestra vida, y Dios nos descubrirá tantas cosas que hizo por nosotros. Eso será estupendo. Tú y yo nos vamos a reconocer, pero no me vas a echar el piropo como lo hiciste en la cafetería, sino que ya nos veremos como ángeles, como hijos del Señor. Yo sé que va a ser duro para ella, pero la presencia del Señor todo lo puede. ¿Quiénes habitarán esa santa y preciosa ciudad? ¿Quiénes estarán allí? Hermanos, en el versículo 3 dice la palabra que Dios tendrá tabernáculo en medio, ¿cierto? Dice así: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vámonos al tiempo de Moisés. Moisés bajaba la nube y Moisés entraba y compartía el Señor con Moisés y le hablaba cara a cara. Entonces la experiencia va a ser una experiencia del lugar santísimo, hermanos. Anteriormente se dividía el templo. Donde estaba el altar de bronce, hasta ahí podían llegar unas personas. Y cuando ya se hizo el templo, pues estaba subdividido: las mujeres, los extranjeros, los niños, y así sucesivamente. Pero solamente los sacerdotes eran los que tenían contacto con el templo, y uno nomás podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Por eso Dios nos hizo reyes y sacerdotes, para poder nosotros estar entonces en medio de la presencia de Dios. Ya no va a haber barreras, porque no va a haber pecado.
Entonces Dios se va a poder mover tal cual en medio de su pueblo allí, queridos hermanos. Y cuando nosotros miramos ese tabernáculo, versículo 16, dice que ese tabernáculo tenía 12,000 estadios de longitud, altura y anchura, es decir, era un cubo, ¿cierto? Si es igual aquí, igual allá, igual arriba, es un cubo. Algunos dicen que, bueno, puede ser la altura y puede dar una forma piramidal, pero es más el concepto de un cubo, porque nos da el concepto también de algo que tenía como unas medidas muy similares que estaba dentro del templo o dentro del tabernáculo, que era que estaba en el lugar santísimo, como un cajoncito. Ah, bueno. Entonces, ¿y qué era el arca? La presencia de Dios. Entonces nos está diciendo esa Jerusalén que viene del cielo es una ciudad sustentada plenamente por la presencia de Dios. Nada más le dejo a ustedes las medidas para que puedan imaginárselo. Son 2,200 kilómetros cada uno. De aquí a Santa Marta hay como 1,100 kilómetros lineales, más o menos. Entonces, súmale otra medida ya, eso es meterse bien por allá al mar. Y después vuelva a lo ancho. Y después vuelva a lo bien alto. Es una mega ciudad. Es la simbolización de algo sorprendente, algo tremendo. Vuelvo y le digo, no nos cabe en nuestra cabeza. No nos cabe a nosotros en nuestra cabeza. Por eso él dice, son medida de ángel, luego dice allí. Hermanos, y esta grandeza y esta belleza de esa ciudad, la Nueva Jerusalén, en la que usted y yo vamos a habitar, es la Jerusalén de la presencia que el mismo Pablo le decía a Timoteo, aquel que habita en una luz que en esa luz que es inmortal. Permítame, yo lo leo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. 6:16 dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ya nosotros vamos a poder estar en una intimidad profunda con Dios. Es más, mire lo que dice el versículo 22 y 23. Y no vi en ella templo, sino que es la presencia de Dios. La presencia de Dios, el templo en medio del pueblo que mora con ellos. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? En todo lo que yo busqué no vi templo. Ahorita la pregunta es ¿por qué no hay templo? Sí, y porque ya no hay necesidad de sacrificios. No hay necesidad. Entonces, él decía lo siguiente: porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Usted puede imaginar eso? Por eso es que los muros, no hermano, eso tiene tanto para cortar. Pero los muros dice que están hechos de jaspe. Y el jaspe es diamante. ¿Por qué? Entonces uno hizo un muro transparente. ¿Por qué? Para que la gloria de Dios sea visible. Visible. No, esto es
No, espectacular es cuando sucede algo catastrófico. Y uno dice espectacular es porque fue muy, muy dañino. Entonces esa palabra no es asombroso. Entonces va a ser totalmente asombroso lo que nosotros vamos a poder ver allí. Usted se imagina, hermanos, el tipo de relación que vamos a comenzar nosotros a construir con Cristo en la eternidad, ya sabiendo que no habrá en nosotros impedimento de pecado. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Usted se puede imaginar? Yo me imagino a Katina adorando. La vamos a escuchar, aunque la ciudad sea muy grande. Sí. La potencia, eso todo, sin micrófono. Ustedes y yo nunca hemos vivido eso, hermanos. Muchas veces nos acercamos a Dios, ay Señor bendíceme, provéeme para esto, ay que mi hijo no cambia, que mi marido tal cosa, Señor, y siempre es con problemas y allá, y mi lucha, Señor, dame fortaleza para no caer. Allá usted no va a tener eso, sino que usted va a estar con el corazón totalmente limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces es lo que Dios está haciendo. Por eso Dios tuvo que hacer todo esto, destruir todo, porque Dios no podía estar en medio de nosotros y revelarse completamente si el pecado todavía habita en medio de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque moriríamos, sin lugar a dudas. Juan, que usted y yo diríamos que hombre tan venerable, pero cuando se presentó delante del Cordero en Patmos, dice la palabra, caí como muerto. Por eso Dios tiene que limpiarnos de todo. Dios tiene que quitarnos toda carga para poder estar y habitar en Él. Y no todos éramos allá tirados en el piso. Oh, no, que me muero. Y volteo a mirar al otro, ya también. Por la santidad de Dios. Dios tenía que redimirnos. Y miren, hermanos, que estaremos todos sus santos ahí. Versículo 10 dice así: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y teniendo la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Imagínense, si uno ve un circón y eso le parece uno hermoso, imagínense una ciudad donde la gloria viene de su interior y se traspasa. No me entra a mi cabeza eso. Yo creo que el pobre Juan diría, uy, Señor, Espíritu Santo, díteme esto bien porque eso está duro. Tenía un muro, versículo 12, grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. En el tiempo antiguo, cuando el tabernáculo estaba, se disponía alrededor del tabernáculo, a cada lado se disponía de tribus. Dios entonces hace lo mismo, 3, para tener las 12 tribus, el tabernáculo en medio. ¿Aquí qué significa esto? La apertura también para que more el pueblo judío. Recuerde que Él va a actuar sobre ellos y va a salvar a los judíos que se arrepienten y le reconozcan. Pero muchos de ellos se van a convertir en el tiempo de la tribulación. Sigamos. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y qué significa esto? ¿Quién va a habitar ahí? ¿Qué significa los 12 apóstoles? La iglesia.
Queridos hermanos, la iglesia. Ahí está entonces la invitación para que estemos allí en medio de ellas. Hermano, también van a haber unos grandes privilegios en esa ciudad. Versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellas. Es decir, todos reconoceremos la grandeza de Dios. Todos. Y usted dirá, ¿qué vamos a llevar? ¿Recuerdan qué van a tener ustedes en el cielo? Ah, muy bien. ¿Quién lo dijo? Fanny, 5. Las recompensas. Veremos a Dios tan inmensamente grande, así como los ancianos arrojan sus coronas y reconocen la dignidad de Él. Las naciones enteras reconocerán que Él es el dueño de todo, que Él es merecedor de todo. Y mire tan hermoso que otro privilegio que usted y yo vamos a tener. Capítulo 22 del 1 al 2. Después me mostró un río limpio, capítulo 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es decir, allí vamos a encontrar nosotros, queridos hermanos, una excelente salud. Vean, nosotros a veces vemos la muerte como un hecho triste, pero la palabra dice que los que creemos en Dios no podemos mirarla como aquellos que no tienen esperanza. Es decir, nos duele, Jesús lloró por Lázaro, nos duele porque Dios en ningún momento quiso que un hijo terminara metido en un hueco. Eso no era. Él quería que sus hijos pudieran disfrutar de la eternidad con Él. Pero la muerte ha sido un acto de misericordia de Dios. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento que hizo el Señor, no permitamos que coman del árbol de la vida. ¿Qué significa eso? Que vivirían perpetuamente en pecado. Por eso el Señor dijo que mueran para poderlos levantar. Que muera para poderlos resucitar. Entonces es la gracia de Dios. Y aquí entonces lo que no fue permitido que pudiera disfrutar tanto Adán como Eva, lo vamos a disfrutar entonces todos. Todos vamos a disfrutarlo allí. Vamos a comer del árbol de la vida. Sí, 12 es completitud. 12 pueblos eran los 12 tribus de Israel, que significa, pues, Israel. Los 12 hijos de Jacob, eso es Israel. Significado, pueblo de Dios. Que en este caso lo miramos como Israel, judíos, que son por descendencia. Los 12 apóstoles es significado de el evangelio, la iglesia. Y ese es donde usted y yo entramos. ¿Listo? Y los 12 frutos, los 12 meses, lo que significa que vamos a tener alimento, sustento y sanidad todo el tiempo. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias por la pregunta. También otro de nuestros privilegios en ese lugar precioso y hermoso es que podemos adorarle. Mire lo que dice el versículo 3. Y no habrá más maldición. Qué chévere, ¿no? Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Imagínese usted cómo adoraremos al Señor
en una inmensa plenitud. Y este regalo tan hermoso, versículo 4, y verán su rostro. ¿Se acuerda de alguien que le dijo, Señor, muéstrame tu gloria? Moisés. ¿Usted se quiere perder esto, hermanos? Todo lo que hemos vivido en este planeta, los años de ustedes, los míos, con ganas y ansia de conocerlos en su plenitud, porque en parte vemos y en parte entendemos que un predicador tiene el 100%, es un mentiroso, y se lo digo en la cara. Solamente la mente de Dios puede ser revelada por los ministerios que Dios ha entregado y nos necesitamos mutuamente. Veremos su rostro. Y mire el 5 tan hermoso. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. La gloria del hermano, ¿qué puede uno explicar ahí? Esa luz que dejó ciego a Pablo para ser la luz que va a estar en medio de todos nosotros. Pero ya no vamos a ser ciegos, sino vamos a ser sustentados. Por eso vamos a ser transformados para poder vivir en la presencia de Dios. No es así como usted y yo aquí vivimos con todas estas limitaciones. Es que no sabemos, Dios, ¿qué nos va a poner a hacer? Porque dice ahí que le serviremos. Le serviremos al Señor, le adoraremos, pero serviremos a Él y serviremos en su reino. De pronto Dios nos va a decir, bueno, montes en este caballo que trajo a Elías y va a hacer una cosa en tal lugar. No sabemos. Es que no sabemos, hermano. Esto va a ser maravilloso. Esto va a ser supremamente que a veces ni creeríamos. Mire lo que dice el versículo 6. Y me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Queridos hermanos, nosotros no podemos hacernos ciegos ante esta realidad. Dios nos está invitando a una vida eterna llena de su presencia. Una vida eterna llena de tanta carga. Una vida eterna como tú y yo jamás hemos conocido la plenitud en todo sentido. En todo sentido. Pero hay personas que se van a perder esto. Personas que no van a alcanzarlo. Personas que no van a estar en esa ciudad. Y por eso el Señor lo deja explícito. Vuelvo y le digo, esto es tan inmenso que uno no se imagina. No le alcanza a uno ese pensamiento todavía. Yo soy honesto, a mí no me alcanza todavía para imaginarme tan tremenda bendición. Me vi la película de Juan, Apocalipsis, y hacen unas muestras de lo que captamos, pero lo estamos captando a partir de la tierra. Y aquí eso es otra cosa, porque es cielo nuevo y tierra nueva. Eso, el paradigma que usted y yo tenemos, todo eso va a ser transformado. Imagínese ciudades hechas de oro. Si con dificultad ve uno un anillo, ¿cierto?
¿Y eso qué es Orogolfi? No. Imagínese uno viendo esa ciudad. Pero mire los que no van a entrar. 21:8. Pero los cobardes, los que tuvieron miedo de seguir en la palabra, los que flaquearon en medio de la prueba, los incrédulos, los abominables, los que hicieron cosas horribles, que no, fumemos el tabaco para la suerte, traigamos el riego para que me vaya mejor. Los homicidas, ya sabe usted, en Colombia hay muchos de estos. Los fornicarios, ¿qué tiene de malo? Son las necesidades. Dios nos creó varón y hembra. Bueno, habrá unos que dirán, no, pues hay que crecer para saber quién soy. Bueno, ahí está escrito. Hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos. Vean, y se dice que más o menos en un día una persona puede decir más de 30 mentiras, es un promedio, y la sociedad considera la mentira como parte de la vida común. Mentir es parte de la vida común. Claro, como lo maneja el príncipe de este siglo. Entonces un mentiroso ya sabe que tiene un papá que se llama Satanás, porque él es el padre de toda mentira. Entonces, si andamos en la mentira, entonces digámosle, en vez de orarle al Señor, ya sabe usted quién es el que le está escuchando la oración. Porque tiene un papá. Sigamos. Tendrá su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Otros que no irán tampoco, 22:15, dice así. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Todos estos quedarán afuera. Ahora, los perros no está hablando de que, como algunos dicen, Dios odia a los perritos. No, lo que está tratando de decir es que en esa época son aquellos que mutilan. ¿Los que qué, mami? Eso, los que mutilan el evangelio, los que le quitan las cosas del reino de los cielos. Sí, Tomicito ha sido muy bendecido. Ha vivido más de lo que esperé, con toda honestidad. Yo pensé que se iba a ir mucho antes. Es más, porque no es de mi convicción, ya casi como 3 veces le hubiera puesto los óleos al hombre, pero no. Milagro sucede y al otro día se levanta ese perro con unas ansias de vivir. Dios bendice su creación. Por eso, queridos hermanos, hay oportunidad. Hay oportunidad para que no nos perdamos esto. Versículo 12 al 14 dice aquí, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, mire ese 14, los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermanos, nuestro futuro irremediablemente va o se fija en el momento de nuestra muerte. ¿Vivimos o no vivimos con Cristo? Ahí se queda. Así es. ¿Vivimos o no vivimos con Cristo? Y mire todo lo que el Señor nos dice aquí, en el capítulo 22, versículo 7, mire, yo creo que hay que ponerle cuidado. He aquí, yo vengo pronto. Versículo 12, ¿qué dice? He aquí, yo vengo pronto, ¿cierto? Nos queda supremamente claro. Y mire lo que dice
el versículo 20. El que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Hermanos, lo único que nos queda hacer a usted y a mí es terminar como hizo Juan ahí. En el 20, ¿qué dice cuando el Señor le dice, vengo pronto? ¿Qué dice él? Amén, así sea. Amén, así sea. Sí, ven, Señor Jesús. Pedro claramente nos advierte que si Dios va a venir. No, Pedro también. Dejen al pobre Pedro que aporte. Todo Juan. Pedro nos anima a que vivamos de una forma piadosa y santa, sabiendo que todas las cosas van a ser traspasadas, sabiendo que Dios no demora su venida. Y es más, dice, hay muchos que dicen todo ha sido igual y nada ha pasado. Van a haber burladores. Tristemente hay una corriente muy fuerte de la iglesia que ya no cree en esto. Ya no creen en esto. Pero la palabra claramente dice que el que le quite o que le ponga, que le van a venir plagas. Claro, imagine dónde va a quedar. ¿Dónde va a quedar? Y termino, queridos hermanos, dejándoles a ustedes esta última reflexión para que por favor nunca la olviden y para que puedan tenerla siempre en su corazón. Dice así. Lucas 12. La voy a leer solamente. Lucas 12, versículo 40. Vamos a leerlo, voy a leerlo en contexto desde el 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué nos está diciendo? Viva preparado. Cuando dice estén ceñidos vuestro lomo, fue la orden que les dio al pueblo de Israel para que saliera de Egipto. Entonces le dice, esté listo. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque vengan a la segunda vigilia, y aunque vengan a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cierro. Creo que los invito a que ustedes tengan un tiempo muy precioso, muy íntimo, con Apocalipsis 21 y 22. Todavía quedan demasiadas cosas para ser reveladas ahí. Pero dejo un panorama y un abrebocas de lo que Dios va a darnos. No habrá mar, es que hay tanto para hablar, porque del trono de Él saldrá un río. El que tenga sed, venga a mí, yo le daré de beber. Ahí está también en Apocalipsis. Gratuitamente. Dios nos sustentará. No, queridos hermanos, eso va a ser tan sorprendente. Cuando Cristo resucitó,
pudo traspasar paredes, ¿sí o no? Y se le presentó allá a los apóstoles. Cuando Cristo resucitó, comió también pescado con ellos. Cuando Cristo resucitó, le dijo, venga, tócame, que eso no es un espíritu. Esto es algo que usted y yo tenemos que descubrir, pero siendo invitados a habitar en la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Eso va a ser tan esplendoroso. Los que aman a Dios y han vivido la presencia de Dios me entienden con mayor claridad este pensamiento. Aunque vamos a amar a nuestras familias, pero Dios será el sustento de todo, que cualquier dolor que hubiéramos tenido ya no va a estar. Ya no va a estar. Transparencia en todo, honestidad en todo. Padre, gracias te damos, porque aquel Padre que venciere, Señor, tú le darás, Padre, tantas bendiciones y premios. Aquellos que aprendieron a velar, aquellos que aprendieron, Señor, a seguir adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y será quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su libro del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos todo esto. Señor, yo reconozco que va a ser mucho más sorprendente de lo que mi mente puede, Padre, imaginar. Por más que quiera creer, una ciudad, Padre, con muros de diamante, no tengo ni la capacidad para tener la imagen de 1 metro, Señor. Imaginar 12 puertas que son 12 perlas. Tremendo, Señor. Una ciudad hecha de un oro que es transparente, pero oro. Ninguno de nosotros, Padre, vivió lo que era el tabernáculo, pero en el Espíritu Santo hemos vivido la presencia tuya. Padre, vamos a habitar por siempre delante de ti. El velo que ha sido rasgado, Señor, por la obra de tu Hijo, el Señor Jesucristo, va a ser para nosotros, Padre, eterno, Señor. Vamos a poder entrar a esa luz que era inaccesible, Señor. Te vamos a poder ver, Señor Jesús. Vamos a poderte tocar. Vamos a poder besar tus manos y agradecerte, Señor. Vamos a poder correr, Señor, tocar tus pies y bendecir, Señor, tu nombre. Vamos a estar agradecidos eternamente. Oh Padre, permítenos poder abrazarte. Podremos conocer, Señor, tu rostro. Podemos conocer tu gloria. De aquel Padre que hemos hablado, aquel Padre en el cual hemos creído. Oh Señor, cuando te pasees en medio de tus hijos y millones te adoremos a una voz, he ahí el Cordero que venció, el digno, el eterno. Oh señores, gracias, gracias, gracias porque somos privilegiados. Gracias porque la vida eterna, Señor, ha tocado nuestra puerta. Gracias, Padre, porque aunque muchos, Padre, no creen en eso, no creen, Padre, en ti como Dios, nosotros, Padre, creemos en el nombre de Jesús.
Creemos en la obra del Cordero y creemos porque tú nos has dado el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por enseñarnos, por fortalecernos, por guiarnos. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú glorificas la obra de Jesucristo, porque Jesucristo glorifica al Padre, porque el Padre ama al Espíritu Santo. Gracias. Gracias, porque no es por nuestra fuerza, sino por el regalo de Jesús y el regalo del Espíritu Santo que mora en la iglesia. Gracias, y por eso, Padre, tenemos fe en la vida eterna. Y te ruego, Señor, que no faltemos a esa invitación, que no nos quedemos, que seamos valientes hasta el fin, no por obras, Señor, sino que no lleguemos a negar la obra del Santo, que no lleguemos, Señor, a negar la obra de Cristo, que sigamos nuestras propias carreras y olvidemos que Jesucristo es el Señor y que desde aquí le amamos, porque si no le amamos aquí, ¿cómo vamos a saber? ¿Y cómo no vamos a amarle arriba si no le hemos amado aquí? Ayúdanos a tener una vida de intimidad, de ayudarnos el uno al otro, a seguir el camino, sabiendo que somos simplemente, Padre, extranjeros y peregrinos, porque tenemos una ciudadanía que está en los cielos, una nueva Jerusalén, una ciudad santa, porque va a ser el carácter de todos los que vamos a vivir allí. Vamos a ser santos. Qué rico, Señor. Ya no vamos a tener el pecado sobre nosotros. Va a haber la libertad, Señor. Nos amaremos, Padre, en santidad. Te adoraremos en santidad. Te serviremos en santidad. Padre, precioso va a ser. Precioso va a ser. Padre, tú tendrás para nosotros también cosas para servirte. Y gracias, Señor. Será, Padre, un honor, Señor, reinar junto a ti, Señor. Junto a ti. Nosotros, criaturas, Padre, endebles, criaturas, Padre, pasajeras, pero nos has hecho una invitación para la eternidad. Aún los mismos ángeles, dice la palabra, esperan, Padre, que nosotros revelemos cosas de los cielos, de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. No somos tan privilegiados, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor, su grandeza. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios.
está, el yelmo está en el principio y el fin es el principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Todo ve. Oh, cuán grande es Dios. Cántelo las naciones redimidas por su amor. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Claro, se va a quedar. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas, que es Jesucristo, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y termino con lo que terminó Juan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracias, Señor. Gracias por habernos mostrado todas estas cosas, Señor. Gracias, Padre, por este regalo. Gracias, Señor, porque tú diste esta revelación y le dijiste a Juan: no la selles, que esas palabras corran. Él dio la orden y nos llegaron a nosotros. Hermanos, vivamos vigilantes.